Si con Adán entra la muerte a la humanidad, con Jesús entra la resurrección y la vida eterna. Bien, y ese texto último termina dándonos a entender que había una imagen de Dios que habíamos perdido por el pecado. Y dice, y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, volveremos a llevar también la imagen del celeste. Fuimos creados a imagen de Dios. Adán fue creado a imagen de Dios. Pero Adán pecó. Y Adán perdió uno de los dones más importantes que tiene el ser humano, que lo hace en imagen de Dios. ¿Cuál fue el don que perdió? El don de la libertad. El pecado aprisiona al hombre. Y el ser humano se vuelve una bestia más, una criatura más terrena, cuando no tiene libertad. Cuando yo peco porque estoy esclavo del pecado. Cuando yo no puedo decidir por mí. Cuando yo no soy capaz de optar por la gracia. Cuando yo, aún queriendo hacer el bien que yo quiero, hago el mal que detesto. Cuando estoy amarrado, cuando el pecado me domina, yo he perdido la imagen de Dios. Porque he dejado de ser libre. Y Cristo Jesús ha venido a devolverme a mí esa libertad. Esa libertad de los hijos que me permite a mí heredar la vida eterna. Por lo tanto, con Adán viene la esclavitud, viene la pérdida del mayor don que es la imagen de Dios y la libertad. Y en Cristo Jesús esa imagen vuelve a recuperarse en nosotros. Qué belleza es entender esto. Él, Jesús, viene a traer la obediencia para el hombre. Viene a traernos a nosotros la capacidad de obedecer a Dios. Viene también a traer resurrección al hombre. Y por último, viene a traer vida eterna. Miren, el ser humano fue creado y los sabios también sabían que el ser humano tenía una vocación eterna. Abran sabiduría en el capítulo 2, versículo 23. Qué interesante es este pasaje en donde dice así: Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que a él le pertenecen. Sabiduría 2, 23, 24. El hombre estaba hecho para la eternidad. Así fue creado. El relato de la creación nos está diciendo a nosotros que fuimos creados eternos. Oigan, qué cosa más hermosa. Y por eso el relato de la creación dice, el pecado y la muerte entró al mundo. Por el pecado entró la muerte y la enfermedad del mundo. Por el pecado, esa imagen que teníamos de Dios, nosotros la perdemos. Y perdemos el carácter celestial y somos seres terrenos. Y actuamos como las demás criaturas. ¿No les parece eso? Fíjense en la humanidad actual. Fíjense cómo nos tiramos tiros, bombas. Fíjense en la guerra. Fíjense en la violencia. Fíjense en lo que somos y no podemos ver otra cosa que una humanidad presa. Una humanidad que uno dice, pero ¿podrán un día parar esas bombas? Y pareciera como si no, porque son esclavos, porque hay una esclavitud que impide que la persona pueda tomar decisiones hasta que no venga Cristo a desactivar esto. Por eso el proceso tan hermoso que tiene que ocurrir en el ser humano es, San Pablo lo dice, acuérdense de una frase muy importante, despojarse del hombre viejo. ¿Quién es el hombre viejo? Adán. Pero Adán, el que salió del paraíso, el que botaron del paraíso por atrevido. No, por pecador. Fue sacado Adán. Y entonces de ese hombre, en Cristo ahora podemos despojarnos. Podemos quitarnos las obras de la carne. Adán es ahora el hombre pecador, el que sale del paraíso, y ese hombre también somos nosotros, hasta que no viene Cristo y me ayuda a quitarme esa vestidura de hombre viejo y me voy revistiendo conforme al hombre nuevo, que se llama Cristo Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, es el hombre nuevo. Ese es el hombre que cuando Pilato lo trae, le dice, he aquí el hombre. Curioso,
que sea Pilatos el que nos muestre el hombre obediente y no el hombre desobediente que es Adán. Él es el hombre, Él es el Hijo del hombre. Y el hombre de hoy está invitado a dejar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, dejar de pretender decidir por él mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Va a tener que aprender a beber del árbol de la cruz. ¿Qué significa el árbol de la cruz? El árbol de la obediencia. ¿Qué significa el árbol de la cruz? El árbol en el cual yo no decido por lo que me gusta, sino por lo que Dios quiere. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz. Ese es el hombre nuevo. No es el hombre que no le pasan problemas. Es el hombre que teniendo cruces es capaz de tomarla para ir en pos de mí, para obedecerme. Ese es el hombre nuevo. Y ese es el hombre que se ha despojado del Adán, que ya tiene que desaparecer en mí para que surja el nuevo hombre, Cristo Jesús. El nuevo Adán, el llamado a hacer que yo y la imagen de Dios en mí pueda resplandecer en toda su plenitud. El nuevo Adán, Cristo, para terminar, nos hace unas grandes devoluciones que el pecado había eliminado. Por Adán lo perdimos todo, todo. La herencia, perdimos la libertad, perdimos todo. Y ahora el nuevo Adán es el que viene a devolvernos aquello que el antiguo Adán nos había arrebatado y del cual también, por desgracia, también somos colaboradores. Y que ahora estamos llamados a sacudirnos de encima para que comience a salir en nosotros la imagen de Dios con la que nosotros hemos sido creados originalmente. ¿Qué nos devuelve el Señor? Miren, ambos se llaman hombre. Adán significa hombre. Y Jesús es el Hijo del hombre, como he dicho. He ahí el hombre. Juan 19:5. He ahí el hombre. Eche homo. Ninguno de los dos tiene padre humano. Curioso. Adán no tiene papá, fue creado. Y Jesús no tiene padre. Ni cuando se hace hombre en la tierra, tiene padre. En ello hay una gran semejanza, hay una gran fuerza. Los dos tenían comunicación directa con Dios, pero el primero la pierde y el segundo la mantiene. El primero vino al mundo sin pecado, pero cayó en el pecado. El segundo vino al mundo sin pecado y permanece sin pecado. Y no solamente eso, sino que es causa para que los demás también salgan del pecado. El primero vino al mundo y su venida al mundo representó la condenación para la humanidad. El segundo vino al mundo precisamente para traer la salvación. Contrapuesto completamente. El primero se muere, el segundo resucita. No es lo mismo morir que resucitar. Adán entra en un sueño y de ese sueño nace ¿quién? Eva. Jesús entra en un sueño en el sepulcro y de ahí nace su esposa, la iglesia. Parecidos. Como pueden ver, hay una gran similitud. Pero sin embargo van siendo papeles diferentes, roles diferentes, efectos diferentes, personas diferentes. Del costado sale de la costilla de Adán su mujer, Eva. Del costado de Cristo, atravesado, sale su esposo, la iglesia. Del mismo costado, ese costado de Adán, ahora del costado de Jesús, no nace una compañera, nace la iglesia entera, que es la esposa de Cristo, y la llamada a cambiar el mundo entero. Adán estuvo en un jardín, el jardín del Edén, y lo perdió. Jesús estuvo en un jardín, en el Getsemaní, y allí ejerció la obediencia plena. Salieron diferentes cada uno de su jardín. Ambos fueron tentados. Adán le dijo, con que tú no puedes comer del árbol ese. Eso lo dijo porque comenzó a provocarlo y Adán cayó. Satanás también provocó a Jesús. Tírate del templo.
tírate del templo. Todo esto te daré. Convierte las piedras en panes. Estamos. Pero ese no cayó. Fue diferente. Porque la misión de Jesús tenía que seguir. Hay dos árboles. Uno es el del pecado, de la fruta. Y el otro es la cruz, la salvación. Ambos dejaron una herencia. La herencia de Adán es el pecado. Y la herencia de Jesús, la vida eterna. Uno trae la muerte. Otro la quita del mundo. Así como Adán trae la muerte a la humanidad, el vencedor de esa muerte es precisamente el nuevo Adán, que viene a deshacer el señorío que del mundo tenía la muerte, que había traído el pecado de Adán. Adán también muere, es el primero que muere de los hombres. Y Jesucristo es el primero que resucita de entre los muertos. La misión es otra, la misión es diferente. Y podríamos cerrarlo de una manera muy simple. Adán le cierra a la humanidad las puertas del paraíso. Y Jesucristo, con su muerte y su resurrección, se las abre de nuevo. Qué belleza es entender en Adán y en Jesús dos personajes tan parecidos y tan diferentes a la vez. Tan parecidos porque hay similitudes, por lo cual San Pablo dice, ese es un primer Adán y este es otro Adán. Se parecen mucho, pero son contrapuestos completamente. Porque mientras uno es capaz de traer la muerte, el otro es capaz de traer la vida. Y por eso nosotros encontramos en Jesús el motivo para encontrar cómo se cumple todo lo que esperaba Dios, que está revelado en la creación y en el hombre, como todas esas expectativas que tiene de la humanidad quedan completamente cumplidas en Jesús, el que vino, que nació en Belén, que murió en la cruz por nosotros, resucitó, y que todo el que crea en él deja de ser hijo de Adán y comienza a ser hijo de Dios, con la herencia celestial que se le tiene prometida.